Muy buenas, nos encontramos el día de hoy con el especialista Yesid Torres. Él es administrador de empresas, especialista en ingeniería, especialista en seguridad industrial, higiene y gestión ambiental. En la actualidad se desempeña también como coach ontológico. Yesid, buenos días. Por favor, cuéntanos cuál es tu rol. Ok, bueno, muchas gracias, buenos días a todos. Como bien lo dices, pues vengo trabajando en la parte de seguridad industrial desde hace unos 8 años aproximadamente, más unos 12 años aproximadamente. Y desde la seguridad industrial pues he podido mezclar tanto la parte de la administración como la seguridad industrial, y he venido trabajando también durante los últimos 8 años en la implementación de programas que van a trabajar el comportamiento de las personas en las organizaciones. Y desde ahí, trabajando en el comportamiento humano, pues he aprendido y aplicado diferentes técnicas como la seguridad basada en el comportamiento, seguridad basada en valores, liderazgo, coaching en seguridad, y esto fue lo que me llevó también a estudiar la parte de ser coach ontológico. Entonces, lo que hago es una mezcla de toda esa experiencia, de estas carreras, de esta formación académica, pero también de la experiencia en campo, buscando que la gente se cuide y buscando que las organizaciones pues así mismo tengan mejores trabajadores y por lo tanto mejores resultados, y sus indicadores de seguridad pues obviamente también sean mucho mejores, teniendo menos accidentes, menos pérdidas y por lo tanto generando mayores resultados y beneficios para todos. Cuéntanos, desde tu experiencia en el ámbito de seguridad y en el trabajo, ¿piensas que ha funcionado la parte de ser coach? Sí, claramente, porque cuando uno se enfrenta a mejorar la seguridad industrial en una organización, pues debe hacerlo entendiendo que la organización finalmente son las personas, hasta el día de hoy. Entonces, no solamente es montar un buen sistema de gestión, unos buenos procedimientos, sino también es ir a ver que la gente que los va a poner en práctica, independientemente de cualquiera que sea su rol, sea el gerente de la organización, sea el supervisor o sea el operario, independientemente, son personas. Entonces, si al gerente ese procedimiento, esa política, ese sistema de gestión no le hace clic en su cabeza, no lo conecta, pues ya desde ahí tenemos una pérdida muy grande, ¿sí? Lo mismo pasa con el operario. Si ese operario que está haciendo allá ese procedimiento no hace un clic en que eso es importante para él, que de alguna manera lo va a cuidar y que es la mejor forma de hacer el trabajo, pues de nada sirve todo lo que hicimos en el escritorio o haciendo el sistema de gestión. Entonces, desde el coaching he encontrado muchísimas herramientas que permiten entender a esa persona, entender qué puede estar pasando por la cabeza de ese líder, de ese gerente, qué puede estar pasando por la cabeza del supervisor y asimismo del operario, y cómo podemos ayudarle a que se monte, digo yo, en el bus de la seguridad, ¿sí? Entonces creo que desde el coaching hay muchísimas posibilidades de trabajar para poder ayudar a los seres humanos. Finalmente, todavía vuelvo y digo, hoy los seres humanos somos los que hacemos las organizaciones. Entonces, creo que desde ahí hay mucho que se puede hacer. Bueno, en conclusión, cuéntanos, ¿qué es un coach ontológico dentro de la seguridad y salud en el trabajo? Ok, digamos que para hacerlo muy rápido, el coaching tiene diferentes, llamo yo, ramas. Hoy en día escuchamos hablar de coaching de muchas cosas y se hace coaching para todo. Hay que entender que básicamente el coaching es un acompañamiento, ¿cierto? Vamos a dejar eso primeramente claro. No es que el coaching yo le digo lo que tú tienes que hacer, o le digo al gerente lo que tiene que hacer, o al operario lo que tiene que hacer. Desde el coaching acompaño a esa persona para que entienda qué es lo que la organización espera de él, y lo acompaño a que él mire si hay barreras personales, profesionales, que impiden que él pueda llegar a eso que la organización espera. Entonces uno como coach lo acompaña. Y desde el punto de vista ontológico es una de las ramas en donde básicamente
se enfoca en el ser, es decir, en entender e interpretar cómo es que somos los seres humanos, cómo funcionamos, y al entender cómo funcionamos, pues poder de alguna manera también establecer formas de a dónde quiero llegar. De esa manera, digamos que el coaching. Entonces, digamos que el coach ontológico se diferencia de otras escuelas de coaching en que el coaching ontológico se enfoca en la persona y en entender esa forma de ser de los seres humanos. Es decir, tú ves el mundo de la manera en la que lo ves, por la forma en la que fuiste criada, por el sitio donde naciste, por los padres y las personas que tuviste alrededor. El entorno. El entorno. Y yo como coach debo entender eso primeramente yo y luego llevar a entenderte a ti eso. Para que tú veas que dentro de esa forma de vivir tu vida hay cosas que te gustan y que te han salido bien. Pero seguramente hay cosas que tú dices, oye, yo quiero trabajar en esto, no sé, me gustaría mejorar, que soy una persona de mal genio, por poner un ejemplo. Entonces, desde el coaching ontológico miramos de dónde viene eso, pero ojo con esto, no tanto para irnos al pasado, a ver qué fue lo que pasó, a corregir, no, porque eso es campo de los psicólogos y eso sí, lo tenemos que dejar súper claro, eso lo hace un psicólogo y lo hace en la psicoterapia, pero si nos vamos a entender esa historia, solamente entenderla, no vamos a ir a removerla ni a hacer sesiones en donde qué te pasó cuando niño, no, solo entender esa historia, luego de que tú la entiendes y la identificas, qué de ahí puedes cambiarlo ahora que lo entiendes o aceptarlo y sobre eso empezar a trabajar para ese futuro y para ese objetivo en este caso que dijimos de cambiar ese mal genio, que es un ejemplo. Entonces ese es en resumidas cuentas el coaching ontológico. Perfecto. ¿Tú consideras que todas estas nuevas metodologías a futuro van a servir para realmente reducir ese índice que nos queda en lo que es la accidentalidad en las empresas? Claro que sí. Yo creo que todas estas herramientas deben ser aplicadas en conjunto, ¿sí? ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, lo que las personas hacemos las organizaciones y las personas no somos de una sola forma de ser, ¿sí? Yo aquí recurro a una teoría que el profesor Meliá, que es un psicólogo laboral español, plantea del trabajo seguro y se llama la teoría tricondicional. Él dice que para que un trabajador pueda trabajar de manera segura se deben cumplir tres cosas: que el trabajador tenga los elementos, las políticas, los procedimientos, etc. Que el trabajador sepa cómo manejar todo eso, porque de nada sirve que esté el procedimiento pero no lo conoce, o de nada sirve que tenga la herramienta, el martillo, pero no sé cómo manipularlo. Entonces tenga, sepa y finalmente que quiera. Y en el querer entra el ser humano. Y el querer, él habla de motivaciones, de las motivaciones internas y externas. ¿Por qué traigo esos tres elementos? Porque yo creo que el coaching, yo creo que el mindfulness, yo creo que la participación de psicólogos, la participación de antropólogos en la seguridad industrial es válida, porque desde esa teoría de tener, saber y querer pueden actuar desde diferentes momentos, ¿sí? No podemos desbalancearlo, no podemos esperar que solamente con coaching o solamente con la parte de la experiencia en el querer, en el ser humano, podamos lograrlo. Hay que siempre tener en cuenta que la suma de todos estos esfuerzos de diferentes profesionales puede ayudar muy bien a la seguridad industrial, y en mi experiencia también recomiendo que todas estas herramientas se amarren a un sistema de gestión. ¿Por qué? Porque a veces también pasa que tenemos muy buenas ideas como el coaching, como medir la cultura de seguridad, como todo esto, pero como no está amarrado a un sistema de seguridad industrial, no hay una forma de verificar que eso se esté haciendo continuamente y de actuar en la mejora, sino que quedan como pierde todo su potencial. Ok, bueno, tú nos contabas del manejo de los líderes.
Cuéntanos cómo se maneja ese punto de vista de los líderes. Es muy importante entender que, lo hablo desde la experiencia, cuando empezamos en esto, nosotros manejábamos tipo pirámide. Entonces los líderes acá arriba, supervisores en la mitad y los operarios acá abajo. Y la gran fuerza que hacíamos eran los operadores, los operarios. Casi que el 70% de la fuerza que nosotros hacíamos iba enfocada a ellos, a cambiarles el chip, a formarlos, a capacitarlos, a sensibilizarlos. 20% quedaban los supervisores y el 10% en los gerentes. Hoy en día, después de varias experiencias, entendemos que la pirámide hay que invertirla. Por lo menos un 50-60% a los líderes, un 20-30% a los supervisores, mandos medios, gracias, y el restante a los operarios. ¿Por qué? Porque finalmente también nos hemos dado cuenta que la mayoría de los trabajadores siguen inconsciente o conscientemente a su líder. Si mi jefe es una persona que está preocupada o para él es importante el horario, créeme que en cuestión de unos días o meses todo el equipo se alinea a llegar temprano. Si mi jefe no le interesa eso, sino que lo que le interesa es el servicio al cliente, créeme que en unos días o unos meses nos enfocamos en eso. Si a mí, créeme que en unos días o meses el equipo se alinea. Por eso, y esto sucede en todas las organizaciones en el mundo, ¿sí? En diferentes compañías en donde lo más importante es la innovación, pues todo el equipo se vuelca hacia el tema de la innovación. Entonces, cuando yo puedo trabajar con los líderes y se vuelven en la pirámide la base, los que soportan al resto, y trabajo sobre ellos, y es en donde más recurso invierto, y aquí entra por ejemplo el coaching, es mucho más fácil movilizar el resto de la organización, ¿sí? Y hay muchísimo para trabajar ahí, y creo que desde ahí es como que todo empieza a fluir más rápido, ¿no? Cuando un líder entiende su papel, hace conciencia, hace clic de su responsabilidad, cuando le empiezan a llegar, por ejemplo, correos donde capacitación de seguridad industrial, es un líder que ya no empieza a poner el problema de, pero ¿cómo los voy a sacar de producción? No, inmediatamente, muchachos, vayan, son los primeros que están. Es un líder que luego de que la gente va a la capacitación mide eso, entonces ya es un líder que ya también empieza a pedir resultados en seguridad. Como te decía, también esos líderes empiezan a entender que la seguridad es importante, entonces también hay que medirla. ¿Sí? Y a veces nos encontramos en organizaciones en donde tú miras las descripciones de cargo de las personas. Déjame ver la descripción de cargo del gerente de comunicaciones, déjame ver la descripción de cargo del gerente de planta, déjame ver la descripción de cargo del operario de la máquina tal. Y resulta que cuando tú lees las 3 descripciones de cargo, solamente hay temas de seguridad industrial. ¿Adivina en dónde? Lo último y lo más bajito. En el operario. ¿Y por qué estos dos no tienen responsabilidades en seguridad? Porque desde ahí le estamos diciendo al trabajador que él es el único responsable. Cuando yo entro desde la organización a medir eso y a decirles, un momentico, señores, ustedes también tienen responsabilidades y las escribo y son estas y te las voy a medir y te voy a calificar y sobre eso vas a tener tu calificación de desempeño, empiezan a ver que esto es importante y esto empieza a moverse. Y no solamente cae la responsabilidad sobre el trabajador. Claro. Por eso nosotros en las intervenciones que hacemos, cuando hablo de intervenciones es compañías a las que acompañamos, siempre hacemos un diagnóstico. Un diagnóstico donde miramos ese tipo de cosas. Por ejemplo, que nadie se espera, ¿no? Nadie se espera que pidamos, por ejemplo, descripciones de cargo de los gerentes, descripciones de cargo del gerente general, y casi siempre nos encontramos que no tiene ningún tipo de responsabilidad en salud y seguridad del trabajo. Cuando es el más responsable. Cuando tiene que ser la cabeza visible. No estamos diciendo pues que sabemos que no, seguramente no tiene que manipular equipos o cosas. O llevar el sistema. O llevar el sistema, pero tiene que tener una responsabilidad. Entonces en ese diagnóstico nos damos cuenta de eso. En ese diagnóstico nos damos cuenta también de los líderes de mandos medios, que también denominamos el personal táctico, que es quien baja lo que los estratégicos, los líderes dicen que hay que hacer, generan la forma de hacerlo. También en ellos trabajamos porque encontramos también muchas falencias.
y obviamente en el personal operativo. Todos son importantes porque al final todos son seres humanos que quieren llegar a su casa bien, que están trabajando por un beneficio económico, por sentirse útiles. Todos son seres humanos, al final no interesa si eres el gerente o si eres el operario de la máquina, tenemos que desde este lado de acompañarlos, hacerlos entender que finalmente el rol es importante para todos y que todos son responsables unos de algunas cosas y otros de otras, ¿cierto? Eso en términos generales. Jessy, muchísimas gracias por tu colaboración, muchos éxitos en tu trabajo y bueno, ahí te mandaremos el resto del video para que lo veas cómo quedó. Bueno, listo, muchísimas gracias a ustedes. Gracias.